زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más, este lunes a Consultas Islámicas. Consultas Islámicas es su espacio dirigido a dar respuesta a todas sus preguntas, sus dudas relacionadas con el fiqh, la jurisprudencia islámica. Como siempre, alhamdulillah, estoy bien acompañado, bien arropado por nuestros expertos en esta materia. A mi derecha tengo a mi hermano, querido hermano, Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás? Alhamdulillah. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Siddad al-Harraq. Assalamu alaikum. Bienvenido con nosotros. Gracias. ¿Qué tal estás? Bien. Alhamdulillah. Antes de empezar, les recuerdo las vías que tienen abiertas ante ustedes para hacernos llegar sus preguntas y sus dudas relacionadas con cualquier tema relacionado con el Islam o con la jurisprudencia islámica, para ser específicos. Ahora que el Ramadán está a las puertas, inshallah, pues me imagino que habrá bastantes preguntas relacionadas con el tema. Las vías son las siguientes: tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 7302 51, y también tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com, y tienen las páginas de Twitter y de Facebook, que por cierto hoy acabamos de abrir una página de Facebook de Consultas Islámicas. Si buscan por Facebook Consultas Islámicas, seguro que les saldrá la página con el logo del programa, así que esa es una página abierta ante ustedes para hacernos llegar sus dudas. Y también tienen el servicio de SMS a través del número 25588, nos envía CTV, C de Córdoba, Televisión TV, seguido de espacio y su mensaje, su duda en este aspecto. Para empezar, tenemos un tema creo que bastante importante. Para empezar, una pregunta que nos ha llegado relacionada con el tema del takfir. Y si queréis os leo la pregunta literalmente. Nos dice que muchos hermanos tienen poco respeto acerca de muchos eruditos, digamos que intentan insultar y desacreditar a dichos eruditos, y incluso hay quienes se atreven a decir que son kufar, que no son musulmanes por ciertas razones, y dentro de esos eruditos incluyen a eruditos de diferentes, vertientes o corrientes islámicas, desde el Sheikh al-Huwaini, que Allah lo proteja, el Sheikh al-Qaradawi, que Allah lo proteja, y diferentes eruditos no pertenecientes a una cierta corriente. Este tema de takfir, ¿cómo lo podemos tratar? Tawfiq, te lanzo esta pregunta. ¿Qué es el takfir y cómo lo podemos tratar? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros hasta el día del juicio final. Amén. Pues el takfir, este concepto, pues traducirlo con una palabra en castellano, pues sería un poco complicado. El takfir es como, viene de la palabra kaffara, yukaffiru takfir. A nivel lingüístico, kafara es tapar o cubrir, es decir, pues tapar la verdad o incluso negando la verdad. En el campo de la teología islámica, el takfir, pues, podemos hablar de un takfir que es declarar a alguien pues no musulmán, de dos tipos: un takfir asli, un kufr, digamos, original, alguien pues nacido judío, cristiano, budista, hindú, no musulmán, según la concepción islámica, pues no cree en los preceptos islámicos. Para el Islam es un kafir en el sentido de que pues no cree, no comparte las creencias islámicas, igual que también para los cristianos y para los judíos. Nosotros somos kufar. Para ellos somos kufar, claro, porque no creemos en sus, digamos, dogmas y sus preceptos pues religiosos. Este caso es tan legítimo y digamos hasta para un comunista, el otro es capitalista, y para el capitalista el comunista. Pero tenemos, quizás me refiero a la respuesta a tu pregunta, el takfir como una lacra que está sufriendo nuestra juventud es declarar a un musulmán pues kafir.
Y ahí quizás donde hay que matizar y analizar ciertas cosas. Declarando takfir a un musulmán es gravísimo. Hasta nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, en varios hadith sahih auténticos narrados por el Bukhari Muslim, nos advierte pues de esta lacra. Declarar a tu hermano kafir, una de dos cosas. Es verdad, es kafir y ya se le queda pues este concepto, o vuelve contra ti. Si tu hermano que le has declarado kafir no es kafir, no reúne los requisitos y las condiciones, pues esta acusación te recae a ti. Y esto es el peligroso en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si me permites, nos quedamos con el hadith un momento, pero pasamos una llamada y luego volvemos, inshallah, a este tema tan importante. Tenemos una llamada desde Ceuta, tenemos la hermana Hayat al teléfono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. Buenas tardes. Buenas Mira, tardes. tengo dos preguntas. La primera, Sí. que mira, que tengo dos niños y ya han memorizado los 99 nombres de Allah. Sí. Y solo están memorizados. Es necesario que también sepa el significado, porque dice un hadith, el que memoriza los 99 entra al paraíso, ¿no? Sí. Pero quiero saber si también hay que saber el significado, porque tengo dos niños, una de 10 y otro de 12, y ya han memorizado el Ramadán pasado. Mashallah. Y a ver si es posible, si Sí. es necesario el significado lo de este Ramadán, si Dios quiere. Muy bien. La segunda pregunta, inshallah. La segunda, el otro día escuché en vuestro programa, decías que se puede celebrar los cumpleaños. No. Y yo he escuchado por varias partes que no se puede. A ver si puede, por favor. Pues- Porque yo en mi casa, la Sí. verdad que he dicho que no, pero cuando escucharon aquí que sí, Muy bien. ya me quedé sin saberle darle... Porque, Sí. hombre, yo confío en vuestras palabras, lo que Barakallahu comenté, fik. porque más bien me vienen también. Pues, inshallah, enseguida tendrá la respuesta más detallada, inshallah, para que se quede más tranquila, inshallah. Y por favor, por los nombres de Allah, quiero una respuesta para que ya a ver si... perdona, ¿cómo tengo que darle significado? Porque tengo algunos significados cortos, porque son niños, no Sí, quiero sí, meterle los... Muy bien, pues inshallah intentaremos darle una metodología quizá para que que... son niños, para no Sí. agobiarle, porque son 99, para darle los significados de ellos todos. Entendido. Muy Vale. bien, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Antes de pasar a las preguntas, perdona por haberte interrumpido, termina, inshallah. Pues esta lacra pues, que está sufriendo nuestra juventud, pues al analizarla, pues yo creo que hay que, desde varias razones, desde razones psicológicas, desde razones textuales hasta el mismo texto, desde razones políticas, esta lacra se ha sufrido quizás en los primeros años del Islam, teniendo pues aquella secta de los separatistas, de los salinos, los jawaris, haciendo una lectura textual sin profundizar en las ciencias islámicas, sin consultar con los rasijun, con los sabios verdaderos, ulul dhikr, pues se ha hecho esta lectura textual por motivos políticos e incluso llegaron a declarar a los propios sahaba, nobles compañeros, como kufar o como no musulmanes. Sin embargo, pues yo solamente advirtiendo a lo tan peligroso que es declarar a tu hermano musulmán kafir. En este caso incluso estamos hablando de eruditos Que específicamente. es lo más de verdad, es, hasta nuestros sabios y ulemas que son en el estatuto del hadith narrado por el imam Dawud o Abu Dawud al-Tirmidhi, son warathatul anbiya, son herederos de los mismos profetas. El profeta Muhammad en otro hadith, pues narrado por el imam Bukhari o Muslim, nos advierte de una manera tajante: aquel que acusa a su hermano musulmán de kafir, de no musulmán, es como si lo hubiera asesinado. Y ahí donde yo creo que los hermanos deben pues tomar nota. Declarar a tu hermano kafir, si no lo es o si lo es, pues ¿qué significa? Primero hay que divorciarle de su mujer. Conlleva... Conlleva pues consecuencias muy peligrosas. Sí. Si declaras a un musulmán kafir, pues no tendrá derecho a la herencia. Si declaras a tu hermano pues musulmán kafir, pierde pues el papel tan importante de ser testimonio. Su testimonio, Su claro. testimonio ya queda pues nulo. No comes de su sacrificio. No comes de su sacrificio, pues su familia, y si mueren no tendrá el derecho de ser enterrado en un cementerio islámico. Una pregunta. Allah subhanahu wa ta'ala te va a preguntar por qué no has dicho que tal persona es kafir. Exactamente, Allah subhanahu wa ta'ala no nos va a preguntar. Hasta el imam Malik, pues en su quizás sabiduría, que aconsejable sobre todo para nuestra juventud, decía, pues si yo tengo
pues digamos en una manera fórmula matemática. Si tengo 99 pues cosas que a mí me declaran a esta persona como kafir y solamente el 1% a mí me explica o me deja claro que esta persona lo podemos declarar como musulmán, me inclino por el 1%. Porque dijo, mañana Allah me va a preguntar, yo prefiero encontrarme con Allah subhanahu wa ta'ala, declarando a mi hermano musulmán, mejor que declararle pues kafir. Vamos a seguir con este tema, inshallah, pero después de esta llamada tenemos al hermano Hussein desde Alicante. Salam alaikum. Gracias por el programa. Una pregunta nada, por favor. Sí. Somos unos vendedores de ambulantes de Alicante. Sí. Y vendemos ropa de señora y de chica joven. ¿Ropa, perdón? Sí, ropa en el mercadillo, la ropa actual, lo que está, pero hay de señora mayor, hay de chica joven. Sí. Y queremos preguntar si, bueno, ¿sabe usted que hay la ropa de chica joven, hay minifaldas, hay camisetas de tirantes, hay de todo? Sí. Y queremos saber si es lícito o no. Vale, inshallah, enseguida le contestan los hermanos. Muchísimas gracias. Wafik, salam alaikum. Muy bien, Mohamed Said, ¿algo que añadir en este tema, inshallah, antes de pasar a las preguntas? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Es un tema, como bien ha mencionado el hermano, es un tema muy complicado, es un tema que hay que tenerle muchísimo respeto. Y también, como bien has mencionado tú, no entra en los preceptos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prescrito, no entra en los preceptos islámicos como un rito, como un acto de adoración, el practicar el takfir, ¿no? Lo que nos debe preocupar a nosotros es nuestro estado de adoración con Allah subhanahu wa ta'ala, cumplir con nuestras oraciones, cumplir con el salah, cumplir con los pilares del Islam y preocuparnos por ser nosotros buenos musulmanes, no preocuparnos por sacar a los demás del círculo del Islam. En vez de esforzarnos, como dicen nuestros sabios, en sacar a la gente de la misericordia y del paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala, es preocuparnos de protegernos nosotros mismos del infierno y entrar a ese mismo paraíso. El takfir, hablando en términos técnicos, es una tarea de la jurisprudencia y es una tarea de los jueces islámicos. Es una tarea del qadi al-shara'i, no es una tarea asignada a las personas normales, a las personas corrientes y nolientes como podemos ser la mayoría de los musulmanes. Es un acto tan específico que tiene que reunir todos los requisitos en actos que tienen alguna implicación en la vida individual o común de la persona o de toda la comunidad, y ahí ya se puede hablar de ese aspecto, de sus condiciones. Y lo que decía el Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, que Allah lo tenga en su misericordia, ma thabata bil yaqin la yunfa wa la yabtulu bishak. Aquella cosa que, hablando del contexto de la fe, una persona cuando entra en el Islam con signos constatados, con signos totalmente ciertos, no le podemos quitar esa condición de musulmán con una duda, con cuestiones que pueden ser interpretables, etc. Es un aspecto totalmente cerrado a la gente normal, es un aspecto muy técnico. Nunca digamos, practicamos el takfir así a la ligera, nunca practicamos el takfir del muayyan, de una persona específica en sí, sino eso es tarea del juez en los casos que lo necesitan, que lo precisan. Y podemos hablar de, digamos, el takfir al-mutlaq, lingüísticamente hablando, que toda aquella persona que no cree en el Islam, pues claramente es incrédulo, y toda aquella persona que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán o el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam denomina como kafir a través de una práctica, es tal y es como lo considera Allah subhanahu wa ta'ala y su profeta Muhammad. Pero esa tarea no nos compete a nosotros, ni nos debe preocupar, nos debemos preocupar por nuestros estados individuales. Que se pasa todo el día intentando, digamos, declarar a ciertas personas kufar, a ciertas personas seguidores de Sunna. Es un signo del nifaq, es un signo de la hipocresía, como dicen nuestros sabios. Aquella persona que está todo el día hablando de los sabios, pendiente de los sabios, refutando a los sabios, calumniando a los sabios, insultando a las personas que dedicaron toda su vida para que nosotros hoy en día sepamos cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Llamar kafir al Sheikh al-Qaradawi o al Sheikh al-Huwaini o al Sheikh al-Albani o a cualquiera. Y como dijo el hermano, incluso se atrevieron con el Sahaba, y incluso quien se atreve con grandes sabios como el Hafiz ibn Hajar, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, como Ibn al-Qayyim,
Ibrahim, como el Imam Malik, como Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmad, personas que sin su esfuerzo no pudiéramos estar hoy hablando del Islam aquí en este espacio ni estar disfrutando. Personas que han dedicado toda su vida una obra, una de las obras que han producido para el patrimonio, hablando de los más contextuales, ¿no? Un pequeño libro de 90 páginas que escribió, o que ha podido escribir el Sheikh al-Qaradawi, estaríamos toda nuestra vida estudiando y no vamos a poder llegar a reunir toda la sabiduría que está ahí. Entonces hay que tener muchísimo respeto, y aquella persona que Allah subhanahu wa ta'ala le puso la prueba de refutar a esos sabios, de insultarles, que sepa que está en lo peor y que está encaminando en el camino de la ira de Allah. Nos queda una pregunta relacionada con el tema, pero le vamos a dar paso, inshallah, después de contestar las preguntas. Tenemos también al hermano Murad desde Barcelona. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Adelante, Aji. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar sobre una persona que en Ramadán comió 14 días. Ok. Porque estuvo enferma y demás. Es una hermana en este caso. Sí, sí. Okay. Y entonces, aparte de esto, pagó lo que fue correspondiente. Pero pregunta si, aparte de eso, debe de recuperarlos también. Estaba enferma, dice, hermano, ¿no? Sí. ¿Pero una enfermedad crónica o ocasional? No. Tenía tensión y... Sí. Se recuperó después, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, Aji? No, en principio. Gracias. Salam alaikum. Gracias. Muy bien, pues empezamos en orden. Empezamos con las preguntas de la hermana Hayat desde Ceuta. Nos dice, tiene 2 niños, uno de 10, otro de 12, y, mashallah, han memorizado los 99 nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, teniendo en cuenta el hadith famoso del Profeta sallallahu alaihi wasallam. Y dice que si es realmente necesario que sepan el significado, y si lo es, cómo enseñarles los significados de dichos nombres. Primero debo felicitar a la hermana, la verdad es un ejemplo para seguir, que ha alcanzado que sus hijos memoricen los 99 nombres más bellos, hermosos que se atribuyen a Allah subhanahu wa ta'ala. Yo creo que es desde aquí felicidades. Muchos adultos no se lo saben. Ni siquiera yo mismo. Pues 2 cosas. Lo que ha hecho la hermana es muy noble e importante, pero esto es la primera fase. El hadith narrado por el Imam al-Bukhari, según noble compañero Abu Huraira, Inna lillahi mi'a ism, Allah subhanahu le pertenece 100 nombres, 99 menos 1. 100 menos 1 significa 91 nombres. Alguien que hay varias versiones del hadith. Man addaha, man ahsaha, man hafidaha. Pero los sabios, a la hora de memorizar o contarlas, en el contexto de, primero, memorizar, pero siempre también teniendo los significados. Que el primer paso es memorizarlas, en este caso la hermana debe seguir el segundo y el tercer paso, teniendo la capacidad mental, intelectual de un niño de esta edad. Hay libros para niños, incluso hay vídeos que la hermana los puede consultar por internet, vídeos que explican de una manera en dibujos, de una manera muy didáctica, que puede ocurrir a estos medios didácticos de páginas de confianza de internet, y quizá dar el segundo paso para que sus hijos sabrán el significado junto con la memorización. La otra lectura, que estos 99 son los más famosos. Los nombres Asma Allah al-Husna no son solamente 99. En este hadith del Imam Tirmidhi ha recopilado unos más o menos, pero se debe saber no solamente para los niños, para los mayores, que los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala más hermosos son mucho más de los 99. Aquí también, aquí remarcar lo último, ¿no? Esos 99 nombres bellos de Allah subhanahu wa ta'ala mencionados en la narración del Imam Tirmidhi no son nombres tawqifi, o sea, no es que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya determinado que son esos 99, sino es un esfuerzo del Imam Tirmidhi que ha ido juntando los nombres mencionados en las aleas y en los hadices. Entonces esos 99 nombres que vienen en el hadith, Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salamu al-mu'minu, etcétera, esos no es una narración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam determinando que esos son los 99. Tenemos otro hadith en el cual el profeta Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su dua, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, incluido awsta'tharta bihi fi ilmi al-ghayb 'indak. Te pido por tus nombres e incluso aquel nombre que tú has guardado para ti, para los que tú has elegido. Entonces, como bien ha dicho el hermano, hay otros nombres de Allah subhanahu wa ta'ala que no son mencionados, y el hecho de memorizarlos no es el significado del hadith. Man hafidaha, man ahsaha, es tenerlos presentes y aplicar la sabiduría y lo que conlleva ese nombre de Allah. Cuando hablamos del nombre Ar-Rahim, es tener esa misericordia y aplicarla. Cuando hablamos de Raqib, el que nos observa y el que nos controla, tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente. Aquella persona que tiene esos preceptos y esos conceptos y esos nombres de Allah presente en su vida, dakhala al-Jannah. Si no, a través de memorizarlos directamente, vamos a entrar al Jannah sin rezar, sin ayunar. Eso no sería lógico. Exactamente, y es exactamente lo que iba a decir yo, que además de memorizarlos hay que tenerlos presentes en nuestras vidas y aplicarlos y educar a nuestros niños a entenderlos, no solo el significado, sino entender cómo llevar a cabo lo que esos nombres conllevan. La segunda pregunta es acerca de los cumpleaños. Nos dice que ella ha escuchado una respuesta que hemos dado aquí y que en otras partes, en otras fatwas, ha oído lo contrario. ¿Cómo le explicamos un poco esta Bueno, al decir otras fatwas das a entender que la nuestra es fatwa y nosotros aquí no emitimos fatwas, sino simplemente nosotros hemos transmitido aclaraciones de conceptos y de juicios legales. El tema de la celebración del cumpleaños en un contexto social, una celebración como una fiesta, como un día de alegría, como hemos dejado bien claro. Las fiestas litúrgicas, las fiestas jurídicas en el Islam son dos: Eid al-Fitr y Eid al-Adha, la fiesta del fin de Ramadán y la fiesta del sacrificio. Esos son las dos fiestas asignadas por la religión que tiene, y el viernes, que es una fiesta semanal. Pero como concepto de fiesta, celebración anual que conlleva una práctica religiosa, ritual, unos preceptos, una salá, una khutba, una vestimenta, unas recomendaciones, unas felicitaciones, son dos única y exclusivamente a lo largo de todo el año para los musulmanes. Todo lo demás quedarían en lo que se puede denominar o clasificar o catalogar como Ayyam al-Dhikra, días de recuerdo, días de bendición, días de celebración. Y uno de ellos pueden ser los días nacionales de los países, las fechas señaladas en la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, algunos acontecimientos que son muy importantes en la historia del Islam y en la vida específicamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y celebraciones sociales que entran en el ámbito personal y el ámbito de los hábitos y las costumbres, como pueden ser pues las celebraciones que las sociedades o los grupos humanos y las diferentes comunidades han ido creando con el paso del tiempo, como puede ser la celebración del Día de la Madre, la celebración del aniversario, por ejemplo, del matrimonio, la celebración por haber conseguido un título universitario o algún título académico, la celebración por haber tenido un hijo en tal fecha porque Allah subhanahu wa ta'ala te ha salvado de un accidente, o por celebrar el día del nacimiento, como se ha digamos, extendido entre las diferentes sociedades. Aquellas celebraciones que son típicas de las otras religiones y que entran en el apartado de tashabbuh, que tienen un trasfondo religioso, como puede ser la celebración del Año Nuevo, como puede ser la celebración del nacimiento de Jesús alayhi salam, como puede ser la celebración de fiestas señaladas de las otras confesiones religiosas, esos son totalmente prohibidas para nosotros, porque entran en lo que se denomina como el-tashabbuh bi al-kuffar o el-tashabbuh bi ahli ad-diyanat al-ukhra, entra en la imitación de las otras religiones y las otras confesiones. Las celebraciones que no salen del ámbito social, que son celebraciones sociales marcadas por el júbilo, la alegría, la celebración, la felicitación entre los familiares, celebraciones, comidas familiares, sin que sea esa celebración ilícita en sí. O consideradas como sunna, o sea, por la persona. Aparte de eso, sin que en esa celebración sea una práctica ilícita desde el concepto islámico. No hay ni alcohol, no hay ni lujuria, no hay ni, digamos, promiscuidad, no hay mezcla entre los sexos,
sexos, etcétera, etcétera, etcétera. En sí no es muharrama, la celebración en sí no es muharrama y no representa una contradicción a los valores del Islam. Cuando hablamos de la celebración de los cumpleaños en el contexto de los niños, ¿no? siendo una celebración común hoy en día, extendida, digamos, entre todos, no pertenece a una comunidad. O sea, hoy en día no solamente los católicos celebran el nacimiento de sus hijos, ni sus nacimientos, ni los judíos, ni solamente los creyentes, sino todos los países del mundo. Ya se denominan lo que denominan nuestros sabios ma'ammat bil balwa, ¿no? Una práctica social que era típica o nació en determinada sociedad, pero hoy en día se ha expandido, se ha, digamos, difundido en todas las sociedades y es aceptada. En el contexto de los niños, siendo una celebración mínima, social, sin pensar que es algo religioso, sin tener ese trasfondo religioso, sin que en ella se lleven prácticas de imitación a otras confesiones ni algo ilícito en sí, sería permitido. Aquí para los mayores, ¿no? Aquí hablando de los niños. Para los mayores, antes de pasar a los mayores, tengo al hermano Mohamed desde Zaragoza desde hace un rato. Le damos paso, inshallah, y volvemos a ese punto, así que por favor, manténlo en mente. Tenemos al hermano Mohamed desde Zaragoza. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Adelante, Aji. Bueno, quiero preguntar sobre una cosa, por ejemplo, si quiere rezar Salatul Fajr. Sí. Y a las 5 de la mañana y luego ya perdido la hora y levantar a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, ¿cómo puede recuperar y Salatul Fajr? Creo que no ha quedado bien clara la pregunta. ¿Usted quiere rezar Salatul Fajr antes de que entre su tiempo? Exactamente, y luego ha perdido y luego ha dormido y sí. Luego cuando levanta a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana, entonces Salatul Fajr ya ha pasado, sí. Entonces ¿cómo puede recuperar ahí? ¿Tiene que esperar hasta Salatul Zuhri o cómo puede recuperar? Muy bien, pues y segunda pregunta es, cuando yo estaba trabajando y luego el Salatul Jumu'ah y luego antes que llegar en casa y ya pasó Salatul Jumu'ah, entonces ¿cómo puede recuperar ese también? Pues enseguida... Esa es la pregunta que tengo. Inshallah. Barakallahu fik, Aji. Enseguida le respondemos. Barakallahu fik. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Muy bien. Lo que decía, ya hablando, digamos, de conceptos islámicos y de más allá de las celebraciones, ¿no? Cuando son celebraciones sociales, es lícito, entra en lo que catalogamos como adat o el aslu fil adat el ibaha, teniendo en cuenta esos requisitos y que los hermanos estén atentos porque luego se malinterpretan nuestras palabras. Para los niños tampoco hay que entrar en esos debates del origen de esa celebración, si lo hacen otra gente de otras confesiones, de otra cultura, etcétera. Los niños tampoco hay que cerrarles esa puerta de júbilo, de alegría, teniendo en cuenta estos conceptos y dejándoles claro que esto no forma parte de ninguna práctica religiosa, es una celebración por la bendición de Allah subhanahu wa ta'ala, es motivo de regalos, etcétera, etcétera. Pero para las personas mayores, para nosotros, ¿no? Digamos que ya tenemos un uso de razón, el paso del tiempo para nosotros es una prueba, ¿no? Y el paso de tiempo para nosotros nos deja claro que estamos cada vez más cerca de nuestro final. Y cada día que pasa, Allah subhanahu wa ta'ala registra nuestras obras. Cuando pasamos un año más de vida es motivo de reflexión, es motivo de hacer balance, no es motivo de celebraciones, celebrar algo que posiblemente si hemos hecho algo tan destacado y tan noble y tan beneficioso durante ese año, a lo mejor sería motivo y digno de celebrar. Pero si hemos estado todo el año alejados de Allah subhanahu wa ta'ala, faltando a los pilares del Islam, faltando a los rezos, cada día que pasa es cada día que nos acerca a nuestro día final, a nuestra hora individual, y tenía que ser un motivo de reflexión y de balance y de poder hacer, digamos, un repaso de lo que hemos hecho y encaminarnos en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, no de celebraciones. Para los niños tampoco hay que cerrar la puerta, pero para las personas mayores yo creo que es motivo más de pena que de celebración para muchos de nosotros. Pues espero que haya quedado aclarado ese tema, inshallah, para futuras ocasiones, inshallah, porque sí que nos han llegado bastantes preguntas relacionadas con el tema. Vamos a pasar a las preguntas o a la pregunta del hermano Hussein en Alicante, que nos dice que si vender ropa en mercadillos, etcétera, es halal, teniendo en cuenta que entre la ropa que vende, pues a lo mejor hay ropa de mujeres y cosas por el estilo. ¿Qué le decimos al hermano José? Pues
al hermano Hussein, pues vender la ropa en un mercadillo, primero hay que respetar las normas municipales, hay que tener permiso y estas cosas, impuestos. Y segundo, las ropas mejor sería pues un hombre que vendía ropas de hombres y mujeres para mujeres. Muy bien. ¿Algo que añadir, Aji Mohamed Said? No, en la misma línea. Sí, la misma línea. Que un hombre venda la ropa de hombres, inshallah. Vamos a pasar a la pregunta de Murad desde Barcelona, que nos dice que su mujer, o que una hermana, él no dijo que sea su mujer, ha faltado a ciertos días de Ramadán, 14 días si tengo bien entendido, y que ella pagó la fidia, pero no hay uno de esos días. ¿Qué le recomendamos? La hermana no debería haber pagado la fidia, sino simplemente recuperar esos días, siendo su enfermedad transitoria, ¿no? Los hermanos que tienen el permiso de la fidia, de la cuota, son aquellos hermanos que padecen unas enfermedades crónicas, que no, la yurja bur'uha, como dicen nuestros fuqaha, que no se espera, digamos, su cura, aunque con el paso del tiempo. Pero las enfermedades transitorias, las enfermedades ocasionales, las infecciones, digamos, que duran pocos días y luego, pasado ese tiempo, se mejora y deja de padecerla. Sí. Si ha faltado esos días, lo debería haber recuperado, pero al dar esa fidia, inshallah ta'ala, se le cuenta como sadaqa, pero debe de recuperar esos 14 días. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a una llamada desde Buckingham, desde Inglaterra. Assalamu alaikum, hermano Hussein. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adelante, hermano. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Adelante. Quería preguntarlo, el piso de protección, de vivienda de protección. Sí. ¿Aló? Sí, sí. Alaikum salam wa rahmatullah. Sí, adelante. Baje el volumen de su televisor, por favor, porque a lo mejor se está repitiendo la voz. Hemos recibido parte de su pregunta, que es acerca de la vivienda de protección. De protección. Sí. ¿Cuál es su pregunta específicamente? La pregunta es si está permitido en el Islam sí. algún musulmán para coger este piso. Vale, barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias. Vamos a dejar esta pregunta hasta más adelante. Tenemos también la pregunta del hermano Mohammed desde Zaragoza, que nos pregunta acerca del Fajr, que si puede retrasar digamos, la oración del Fajr. Dice que a veces reza el Fajr antes de tiempo, se vuelve a dormir y luego cuando se despierta, ¿qué hace? ¿Reza el Fajr cuando se despierta o lo reza con el Dhuhr? ¿Cómo lo solucionamos? Las oraciones, las 5 oraciones obligatorias, Salawat al-Khams, pues tienen su tiempo establecido desde el primer día, y además ha sido pues una misión del mismísimo Arcángel Gabriel, la paz de Allah sea sobre él. Fue él que enseñó a nuestro amado mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él, los horarios establecidos, prescritos de cada una, desde el Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib y Isha. Pues el horario establecido de Salat al-Fajr, como todos sabemos, según nuestros sabios, explicado por los auténticos ahadith de nuestro mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es de pues, su hora establecida en cada ciudad, en cada país, hasta la salida del sol. En el caso de Madrid, me parece a las 5:10, hasta la salida del sol, que son las 7. Esto es el horario más o menos que el Fajr. Siempre teniendo en cuenta que está totalmente prohibido rezar antes del tiempo establecido. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Barakallahu fik. En cuanto a hermano Mohammed Said, tengo la pregunta de que una de las obligaciones o condiciones para rezar es que entre la oración, ¿no? El tiempo de la oración. No se puede Nunca rezar. podemos adelantar el rezo antes de su tiempo, nunca. Y sí podemos hacerlo en la franja entre su tiempo, entre la entrada de su tiempo y la entrada del siguiente rezo. Si el hermano se refería a la persona que ha perdido el rezo y ha salido de su tiempo, si lo tiene que recuperar hasta llegado el siguiente o antes, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el hadith sahih nos dice: "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha hina yadhkuruha". Aquella persona que se duerme o se olvida de un rezo, que lo recupere en el momento que se da cuenta de ello. Da igual si ha llegado el siguiente rezo o no. Muy bien. En cuanto a Salat al-Jumu'ah, dice que él a lo mejor de vez en cuando llega tarde
a su casa y Salat al-Jumu'ah ya ha terminado, ¿qué hace en ese caso? Pues el hermano está cometiendo un error gravísimo, sabiendo la importancia que tiene Salat al-Jumu'ah. Incluso en varios ahadith, el profeta Muhammad sallallahu nos advierte, perdiendo hasta 3 Jumu'at, que estamos quizás cometiendo un error gravísimo. Pues las cosas dentro también de la capacidad. Si el hermano por una razón lógica y pues no llega a la hora prescrita o establecida del Jumu'ah, pues en este caso la debe rezar como Dohr, 4 rak'at. Pero ¿hasta cuándo vamos a tardar? Hay que recapacitar y hacer lo que vale el Salat al-Jumu'ah en sí mismo. Vamos a dar paso a una llamada. Tenemos al teléfono a la hermana María desde Zaragoza. Salam alaikum. Alaikum salam. Adelante, hermana. Muy buenas, mira, soy española, llevo 9 años en el Islam y quería una pregunta. Mucha gente dicen que el viajar a otro país, si en tu país estás bien económicamente, vives bien y estás bien, el transmitir a otro país a vivir es haram. Dicen que solamente que es bueno para poder transmitir el Islam, para poder estudiar o simplemente si en tu país no estás bien económicamente. Exacto. Quiero saber si es cierto y qué me recomendáis sobre este tema. Muy bien, pues enseguida le respondemos. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, gracias. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Bueno, pasamos antes que de esta pregunta a la pregunta del hermano Hussein desde Buckingham, que nos dice si la vivienda de protección, lo que se llama protección civil, ¿no?, es halal o es haram desde un punto de vista islámico. Pero halal o haram, ¿en qué sentido? Si se refiere, digamos, a entrar en una deuda basada sobre una hipoteca, una transacción financiera marcada por la usura, o si es de alquiler o no. Si es de alquiler social, pues cada persona es libre, ¿no? Es una transacción totalmente ilícita, y si está en la necesidad de beneficiarse digamos, de las condiciones de las viviendas de protección sin que sea un fraude y sin que sea un engaño, ¿no?, sería totalmente ilícito. Si también es alquiler con opción a compra sin que implique, digamos, la usura ni que sea una hipoteca bancaria, pues también sería ilícito. Pero si habla de una vivienda de protección pública, pero digamos, su adquisición está marcada por entrar en un contrato basado sobre la usura, nuestra opinión es mejor evitarlo teniendo la alternativa del alquiler. Pasamos a esta última pregunta que nos ha llegado de la hermana María desde Zaragoza, que nos dice que según algunos eruditos es haram residir, o sea, ilícito residir, en países no musulmanes. ¿Qué le aconsejamos? Este es un debate, pues se repite bastante, pero yo creo que hay que poner los puntos sobre los is. En este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Viviendo en un país como España y trabajando. Hombre, según esos eruditos estamos cometiendo algo haram. No, es que esto desde luego no lo podemos llamar eruditos. Eruditos significa alguien que es estudioso y doctor en el tema y tal. Con todos los respetos, pero hay que entender dos cosas. ¿El Islam es válido y apropiado para cualquier espacio-tiempo o solamente es válido para el siglo VII y para lo que es la península arábiga? Si entendemos que el Islam solamente hay que limitarlo en el siglo VII, donde estaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Mecca, el Medina y Taif, el Hijaz, y ya está, no hay que... Todos pensamos que وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Por cierto, no te hemos enviado sino como una misericordia para toda la humanidad. ¿Y cómo vamos a cumplir para toda la humanidad? Esta humanidad ahora estamos en el siglo XV de la Hijra, estamos en el siglo XXI. Pues Muhammad sallallahu alaihi wasallam también ha sido enviado a esta gente. Pero Muhammad ha muerto hace 15 siglos. Nuestra presencia es el mensaje de Muhammad. Para que este Islam sea apropiado en Occidente, en el planeta, pues estos musulmanes deben salir para que este Islam llegue a esta gente. Si no, mañana esta gente se van a decir, disculpar ante Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, nosotros no hemos visto a Muhammad, no sabemos el Islam. Allah les va a decir, no, Muhammad estuvo con vosotros, no estuvo en carne y hueso, pero estuvo con nuestra presencia. Hoy estamos 50 millones en toda Europa, no solamente Europa, la occidental. Y también Allah nos dice en la famosa área que todos mencionan esta área en congresos, pero sin entender y meditar su significado. Oh gente, os hemos criado de un padre, de un hombre, Adam, y una madre, la Eva. Y os hemos hecho tribus y pueblos para que os reconozcáis.
¿Cómo nos vamos a cumplir esta ley, aplicarla? Queremos conocer, según el mandato divino de Allah subhanahu wa ta'ala. Conocernos es salir. Hasta tenemos un sabio en Marruecos, Abdelaziz bin Saddeq, recomiendo un libro pequeñito. Habla del hijra, de emigrar y salir. Ahora es una necesidad, es una obligación, teniendo las condiciones que han puesto nuestros sabios y fuqaha. Alguien que va a viajar de un país a otro, pues debe primero mantener sobre todo su sha'ir dhahira, sus ritos, que son salat, ramadán, teniendo esta libertad de practicar su libertad religiosa. Y aquí, alhamdulillah, con el artículo 16 está garantizada la libertad religiosa. Los hermanos deben entender todo esto. Barakallahu fik. Vamos a pasar con una llamada y seguimos con este tema, inshallah. No obstante, es un tema que ya hemos tratado anteriormente en este programa. Vamos a pasar con la hermana María, desde Barcelona. Salam alaikum. Mariam, perdón. Sí, perdón. Adelante. Mira, mi pregunta es, primero, tengo dos preguntas, ¿no? Sí. Mi primera pregunta es si los humanos tenemos 100% el libre albedrío o no, 100%. 100%, muy bien. ¿Sí? ¿Y la segunda? Mi segunda pregunta es igual de importante comer halal? Porque supongo que el Corán se refiere, cuando habla de la halal, dice halal y taibat, y taibat. Es igual de importante comer halal que taibat, ¿o no? Es decir, por ejemplo, es un decir, ¿no? O sea, la Coca-Cola podría ser halal, pero sin embargo, por los daños que causa, ¿es taibat o no? Muy bien. Pues, ¿ha quedado clara esta última pregunta, hermanos? Sí. Pues, inshallah, enseguida le respondemos. Barakallahu fik por su llamada. Salam alaikum. Bien, ¿algo que añadir en el tema de residir en países no musulmanes, hermano Hussein, antes de pasar a estos? Yo creo que hemos dejado el tema bastante claro y tampoco hay que perder el tiempo mucho en estos aspectos. Los hermanos, yo se lo digo siempre a los hermanos, aquellos hermanos que todavía tienen duda en residir aquí o no, por favor, que la zanjen ya, porque eso obstaculiza su contribución. Exacto. Si no están convencidos de estar aquí, en España, en Francia, en Occidente, en Estados Unidos, que se vuelvan a sus países. Porque los que ya han determinado su estancia aquí, que empiecen a contribuir, a trabajar para el bien del Islam y de los musulmanes y sus hijos, y el futuro de sus hijos, y el futuro de la sociedad. Porque dada esta división, esta, digamos, bicefalia, ¿no? esta doble visión, incluso nuestros hijos viven confusos, porque no saben dónde pertenecen. ¿Y los regresados? Los regresados, la gente que entra al Islam. ¿En qué país lo vamos a mandar? Exactamente. Si una persona de Teruel entra al Islam, ¿a qué país le vamos a indicar que se vaya? Preocuparse por asentar las bases de la vida islámica, de defender nuestros derechos como ciudadanos, de velar por aplicar ese artículo de la Constitución, hablando de nuestro contexto español, de garantizar la libertad religiosa tanto para los musulmanes y los fieles de otras confesiones, y contribuir positivamente para el bien del Islam, para el bien de los musulmanes, para el futuro de nuestros hijos y el bien común de toda la sociedad. Si tienes duda, hermano o hermana, y no estás convencido de que esta es tu tierra, por favor, recoge tus pertenencias y búscate otra tierra. Te abra las puertas de su sustento y su bendición. Vamos a pasar a las preguntas de la hermana Mariam, perdón, me equivoco de nuevo. Libre albedrío, ¿el ser humano tiene al 100% su libre albedrío o no? Yo recomiendo, hermano, un capítulo de Majalis, ¿no? Que hemos tratado el tema del qada wal qadar, el libre albedrío, el decreto divino, la predestinación. Allah subhanahu wa ta'ala, pues hay cosas que tenemos libre albedrío y hay cosas que no. Hay cosas, he nacido blanco, negro, alto, estas cosas no tengo libre albedrío. Pero las cosas del hidayah, del ser guiado, Allah nos ha dado los medios, el intelecto, nos ha enviado profetas, esos profetas han venido con un libro sagrado en la mano, y nos ha dejado pues este libre albedrío de decidir o seguirles y tendremos el premio, el Jannah, o al contrario, con nuestra libertad personal vamos a tomar nuestra decisión sin ninguna coacción y vamos a pagar las consecuencias. En esto hay que entender el concepto del libre albedrío en el Islam. Algo que añadir, y además sería injusto de Allah subhanahu wa ta'ala el castigarnos por algo que no hemos elegido. Allah es justo y por Allah subhanahu wa ta'ala es absolutamente justo, y subrayo la palabra absolutamente justo.
Vamos a pasar a la segunda pregunta, esta diferenciación que ha hecho la hermana entre lo que es halal y lo que es tayyib, ¿no? Las tayyibat. Igual se refiere a lo que es beneficioso y no perjudicial a la salud y lo que es lícito, ¿no? Hay cosas que son lícitas en primera mano, ¿no? Como base, es lícito, como ahí ha mencionado un ejemplo de una bebida refrescante, pues si esa bebida refrescante, sea esa otra o cualquier tipo de comida, no tiene un componente ilícito para los musulmanes, de base es lícita, pero igual consumirla en exceso o, digamos, no tener una dieta equilibrada, igual, aunque siendo lícitas, es perjudicial para la salud. El Islam llama a lo lícito, comer lo lícito, pero también lo beneficioso y no perjudicial a la salud. Entonces debemos de cuidar ese don de salud que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Nuestro cuerpo tiene un derecho sobre nosotros y esa salud es una dádiva y es un don de Allah subhanahu wa ta'ala que debemos de cuidarlo y aprovecharlo en la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala y protegerlo de cualquier cosa que le puede dañar o perjudicar. Vamos a pasar una llamada. Tenemos al hermano Faisal. Faisal desde Barcelona. Salam alaikum. Salam alaikum. Adelante. Quería hacer una preguntita. Sí. Tengo mi hermana que acabó que hizo un implante de la boca, de los dientes, y quería saber qué dice el Islam, por favor. Un implante normal, un implante dental normal, ¿no? Perfecto, sí. Vale, pues enseguida le contestamos, inshallah. Barakallahu fik. Vale. Salam alaikum. Bueno, contestando a esta pregunta, un implante dental, ¿qué dice el Islam acerca de los implantes dentales? La pregunta debe dirigirse al dentista, en este caso. Cualquier cosa para curarse, el Islam nos incita a buscar la medicina y curarnos, al contrario. Sí. Y tener medicaos. El profeta Muhammad, en un famoso hadith narrado por el Bukhari Muslim, según Abu Huraira, decía que Allah subhanahu wa ta'ala ha creado pues la enfermedad y su medicina. Sabiendo que la gente sepa, lo van a descubrir más tarde. Exacto. Curarse forma parte de la medicina profética incluso también. Muy bien. Una pregunta que nos llega por SMS acerca de si es lícito o no formar parte, enlistarse en los ejércitos en países no musulmanes. En este caso estamos hablando del ejército español. No obstante, esta pregunta ya la hemos respondido de forma detallada. Si no me equivoco, creo que es el programa número 7. Si pueden entrar en YouTube, lo van a encontrar en el programa número 7. Pero de todas formas, si queréis, vamos a dar una pregunta una respuesta muy corta, inshallah. Pero insisto en que la respuesta más larga la encontrarán en ese programa. Aquí lo que hay que tener en cuenta son los motivos, ¿no?, de ingresar en ese. Como base, pues cualquier ciudadano, independientemente de su confesión, puede ingresar en el servicio militar y, digamos, rendir servicio o prestar servicio en el ejército español, ¿no? Es un derecho de todos. Luego, pues como musulmanes tenemos una idiosincrasia, tenemos una serie de rituales, tenemos una serie de prácticas y suponiendo, como es sabido, el Estado es aconfesional, este ejército no tendría ningún tipo de confesión, no es un Estado que vela por el interés común y por la protección de todo un Estado, entre los cuales, y para sus ciudadanos, entre los cuales están los mismos musulmanes. El hermano que quiere ingresar en ese ejército debe de saber por qué, cuáles son los motivos que le van a llevar a trabajar en ese ejército y tener en cuenta, digamos, las limitaciones que tiene y los derechos y la idiosincrasia que tiene como musulmán. A nivel administrativo y jurídico, pues es totalmente permitido para ingresar, pero a nivel islámico, pues hay ciertas condiciones que tienen que tener en cuenta nuestros hermanos. Una vez que se garantizan esas condiciones, es un servicio más como los demás, inshallah. Y nos llega también una pregunta por SMS que requiere una respuesta muy corta. ¿Cuándo empieza Ramadán? Más o menos sobre el 27 o el 28 de junio. De junio, ¿no? Sí. Inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala lo traiga con bendiciones para todos, inshallah. Vamos a pasar a las preguntas que nos llegan por Facebook. Tenemos muchísimas, no obstante, como es lógico, hemos dado prioridad a las llamadas, como es de suponer. Tenemos la pregunta del hermano Abdelrahman y os pido resumir las respuestas porque nos quedan muy pocos minutos. ¿Es haram poner
mismo nombre al hijo que lleva al padre? Es decir, el padre se llama, por ejemplo, Muhammad, pone el mismo nombre. No hay ningún texto jurídico que lo prohíbe, y tenemos una infinidad de ejemplos de los sahaba que asignaban el mismo nombre a sus hijos, y grandes sabios del Islam que sus hijos tenían el mismo nombre de ellos, y no hay ningún impedimento jurídico en ello. Barakallahu fik. Tenemos también unas preguntas de una hermana que nos dice: Assalamu alaikum, soy Leila de Zaragoza y quisiera... dice, hoy hablando con unas personas evangelistas, le han comentado que según ellos el Islam prohíbe cualquier tipo de amistad entre musulmanes y personas de otras religiones. Nos pregunta, ¿es esto verdad? Pues no es verdad, al contrario, para hacer da'wah, el Islam nos aconseja pues tener buenas relaciones y tratar a la gente con birru e ihsan, con benevolencia y con la excelencia posible. Y solamente un consejo, yo a los hermanos, este tipo de diálogos no es aconsejable. Primero que estudien pues el Islam y que dejan estos trabajos de diálogo interreligioso para los expertos y los especialistas. Ahora hay una moda que todo el mundo quiere contestar y defender el Islam, es pérdida de tiempo, y hay otras tareas más importantes y que lo dejan para los expertos. Pérdida de tiempo, y a lo mejor algunas personas causan más daño que otra cosa al entrar en este tipo de tertulias, digamos, sobre cuestiones de religiones. Si no tienen la información exacta, pueden causar muchísimo daño. Vamos a pasar a otra pregunta, te la dirijo también a ti, hermano Taufik. Nos dice, también la misma hermana nos dice, también me han invitado a compartir un día en su culto. Les he dicho que yo no tengo ningún problema, pero quiero saber qué dice el Islam acerca de esto. De entrada, nosotros respetamos todos los cultos y todos los lugares de culto, pero no aconsejamos de abrir un diálogo, da'wah o no sé qué de esta manera. Los lugares de culto, en un día de culto, aconsejamos a la hermana que no acude. Sí. Sería lo más apropiado. Ella pregunta si puede acudir a una misa, por ejemplo, etc. Dice, teniendo en cuenta que yo considero a Isa, Jesús, que la paz sea con él, que no es hijo de Dios, etc. Que ella... Yo no recomiendo esto con mi experiencia personal. Podemos acudir a una iglesia para un debate, para una charla, siempre estamos preparados, pero para que nos inviten un día especial de culto, la liturgia, por muchas razones yo recomiendo a la hermana que rechace la invitación. Pasamos a otra pregunta. Un hermano nos dice si el hitán, que es la circuncisión, es sunna muakkada, una sunna, digamos, recomendada o del profeta sallallahu. Hay una divergencia de opiniones entre los fuqaha, el imam Shafi'i, el imam Ahmad, y una riwaya del imam Malik lo consideran como wajib, el imam Abu Hanifa, el imam Hassan al-Basri, y una riwaya del imam Malik narrada por el Qadhi Iyad que lo consideran como sunna. Y teniendo en cuenta, digamos, los textos jurídicos que lo mencionan, la opinión más sólida es que el hitán es sunna y entra en la categoría de sunan al-fitra, de los hábitos saludables, que si no hay ningún impedimento en hacerlo, si no causa ningún perjuicio, todo lo contrario es un beneficio, pero habrá casos en que no sería recomendable por muchísimas razones de salud, como puede ser, por ejemplo, la coagulación o de sangre, etcétera, para personas mayores, sobre todo para los hermanos que se convierten en el Islam en una edad mayor. Es una sunna y una sunna de los profetas y una sunna de sunan el-fitra, de los hábitos saludables y recomendados, y hay quien la considera como wajib, pero en ningún momento es uno de los pilares ni de uno de los fundamentos de la religión. Barakallahu fik. Tenemos una pregunta también que nos llega desde Alemania, de un hermano, Ali. Nos dice: Assalamu alaikum, hermanos. En primer lugar, mashallah por el programa, sin palabras. Me llamo Ali, soy de Melilla, pero ahora estoy viviendo en Alemania, y mi pregunta es la siguiente. Estoy trabajando en un supermercado donde siempre tengo que reponer bebidas alcohólicas en estanterías. ¿Cuál sería la respuesta suya en cuanto a esta cuestión? ¿Es halal o es haram que trabaje en este tipo de oficios? Preguntas similares me parece que la hemos contestado. Recomiendo al hermano que vea otros programas. Es haram porque está manejando y manipulando productos haram, el alcohol, el cerdo, pero también hay que tener el contexto y la situación personal, económica
personal, la subrayo, que se encuentra el hermano y que pregunte a la gente de Alemania, a un imam de Alemania que le conteste lo mejor. Exacto. Es decir, la gente de ese país conoce mejor el contexto. ¿Algo que añadir, Mohamed? La misma idea. Mientras tanto, si tiene la posibilidad de que ahora, hasta que inshallah ta'ala tenga una respuesta clara de su caso, o que tenga otra alternativa, que hable con algún compañero que en el momento que tenga que reponer esos stands o esas estanterías de bebidas alcohólicas, que lo haga otro compañero, evitando esa cuestión dudosa en su caso, teniendo en cuenta la situación personal, por supuesto. Claro. Y que intente también dialogarlo con la persona encargada de este establecimiento. Vamos a pasar a otra pregunta. Nos dice Salam alaikum, es una hermana en este caso, desde Madrid, nos dice: mi pregunta es si el vinagre de vino es halal. Entonces, cuando se cocina con vino y este se evapora, ¿es haram? ¿Por qué? Una cosa es halal y la otra es haram. Dice, si el vinagre de vino es halal, entonces cuando cocinamos con vino y lo que es el alcohol se evapora, ¿por qué decimos que es haram? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es grande. La hermana ha hecho lo que llamamos en el tema del fiqh qiyas fasid, una analogía que no es lo correcta. Sí, se ha comparado dos estados, ni siquiera el estado químico, yo no soy química, pero hasta a nivel químico no es lo mismo. La istihala que le hemos explicado, la transformación del alcohol al estado del vinagre es algo totalmente explicado por nuestros sabios y nuestros ulama y la mayoría de las tres escuelas. Está permitido. Pero hubo una transformación, no solamente en el nombre, hasta en el contenido. Algo que era alcohol se ha transformado a algo que ahora es vinagre. Sí. Y por eso tenemos el famoso hadith, ni'mal idamul khal, de las mejores comidas, el vinagre. Aparte era preferido por nuestro mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. De ahí hasta cocinar con el alcohol, yo creo que no es lo mismo. Sí. Y mucho menos ir por el efecto de la evaporación. Aconsejamos a la hermana que se aleje del alcohol por completo. Barakallahu fik. Vamos a pasar a una última pregunta. Te la dirijo a ti, hermano Mohamed Said. Nos dice: Salam alaikum, hermanos. Mi pregunta es referente a zakat. Nos dice: ¿podría emplear el dinero de zakat, el azaque, para ayudar a un hermano que tiene una deuda con un banco, es decir, una transacción de riba, en la que hay riba, como nos añade? Sería con la intención de ayudarle a salir y arreglar esta situación que cometió al endeudarse con el banco. Dice: Barakallahu fikum, y espero que Allah subhanahu wa ta'ala les guarde un bonito jardín en el Jannah. Allahumma amin. Le pedimos a Allah lo mismo a este hermano. También. Barakallahu fi. Dos cuestiones. Primero, las personas endeudadas entran en las 8 categorías de las personas que merecen el azaque o el gharimin. El gharim es aquella persona que tiene una deuda. Si esa zakah se le da a esa persona para ayudarle, incluso para salvarse y quitarse de encima la carga de una deuda hipotecaria marcada por la usura, pues sería, digamos, un beneficio doble. En el caso de que, aunque esa zakah no salde la deuda que asume el endeudado, el gharim, la reduzca, aquí al haram la yata'allaqu bidimmatan. El que está, digamos, en una situación ilícita es la otra persona. Él da su zakah a una persona que se lo merece, porque es una de las entra en las categorías que merecen el zakah, y aparte con ese noble fin y esa noble intención de ayudarle, inshallah ta'ala, para quitarse de encima esa deuda hipotecaria. Sí, es correcto. Y pedimos desde aquí que Allah subhanahu wa ta'ala salde las deudas de quienes estén endeudados, porque vivimos en una situación muy difícil económicamente. Que Allah subhanahu wa ta'ala esté con ellos y les ayude en este aspecto. Hemos llegado al fin del tiempo que tenemos disponible, y por lo tanto solo me queda darles las gracias a los expertos que, alhamdulillah, se han esforzado para ofrecer estas respuestas tan detalladas, mashallah. Hermano Mohamed Said, muchísimas gracias por las aclaraciones. Y lo mismo, hermano Tawfiq Siddiq Harak, gracias, barakallahu fik. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos un día más, inshallah. Síganos también por Facebook, en la nueva página a través de la cual esperamos sus preguntas, inshallah. Y nosotros volvemos el jueves con nuevas preguntas y nuevas explicaciones en temas de fiqh. Así que pasen una buena semana y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
قمم الفلاح